Tenemos el tema relacionado con el proyecto educativo institucional de las universidades que nosotros podemos ser docentes, que lo vamos a utilizar como, instrumento didáctico virtual. Vamos a englobar qué tipo de planificación curricular están realizando como proyecto educativo en nuestras universidades y de ahí lo vamos a hacer de forma sistémica y lo vamos a trasladar ¿a qué? A nuestro instrumento virtual que va a ser nuestro módulo, nuestra materia, nuestro espacio de aprendizaje. Todo ello lo vamos a trasladar como un instrumento didáctico como docentes. Entonces vamos a trasladar lo que es la educación sistémica, conociendo el proyecto educativo institucional de nuestra universidad, donde nosotros vamos a practicar la docencia y lo vamos a trasladar y lo vamos a implementar como un instrumento didáctico dentro de los espacios de aprendizaje virtual. Sin olvidar nuestro instrumento principal que tenemos los docentes, como es el diseño institucional didáctico. Vamos a ello con cada uno de estos puntos de este tema sobre el proyecto educativo institucional como instrumento didáctico virtual. Comenzaremos con lo que es relacionado al tema número 3 sobre el proyecto educativo institucional como instrumento que vamos a utilizar cada uno de ustedes para su diseño institucional y su espacio de aprendizaje. Vamos a ver como un proyecto de la universidad, donde hemos visto distintos currículos que tenía la universidad, nos puede servir ¿para qué? Para nosotros como docentes. Para eso, bueno, no se olviden que también hay que ver la unidad sobre los distintos tipos de currículum y niveles. Vamos a ver entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Qué es importante? Es cómo se nota la didáctica de los docentes a la hora de la planificación. Eso es muy importante y eso lo notamos, como se dice, al tiro. Y lo más importante es también cómo nosotros como docentes validamos esos componentes didácticos, siempre dentro de nuestra planificación. Y lo más importante es cómo podemos supervisar el mantenimiento de ese enfoque didáctico. Entonces, estas 3 preguntas es cómo se nota, cómo nosotros como docentes aplicamos la didáctica, cómo validamos esos componentes que hemos visto otras semanas y cómo podemos supervisar, es imprescindible ¿para qué? Para ver la planificación desde un punto de vista didáctico. Pero lo más importante de eso, ¿qué es? Ustedes lo dijeron, la temporalidad. Es muy importante el tiempo y la complejidad de nuestra materia o nuestro espacio de aprendizaje. Tenemos que analizar muy bien el tiempo que nosotros tenemos y lo complejo. María Alejandra, creo que tenía algo por ahí. Perdón, pues sin querer. Nada, no hay problema. Entonces, esto es lo primero que hay que tener. El tiempo que nosotros tenemos y qué tan complejo es nuestra materia. Por eso podemos darle que son secuencias de un año, de un semestre, de un día, de una hora, de una unidad, subunidad, de un tema. Hay que ver un poco. En el caso de María René, pues no sé dónde va a poner la temporalidad. Tal vez vaya a ser una hora, un día, ¿no? Porque va a ser dentro de un curso de formación. Entonces ahí, bueno, el micro, tal vez por ahí la escuchamos y nos cuenta si va a durar un día, cuánto va a durar, sus unidades didácticas, y ahí tendríamos que ver un poco cómo va a ir dividiendo. No la escuchamos con el micro porque no lo tiene encendido y la perdemos un poquito su intervención. Pero tenemos, ¿no? Principalmente lo que les decía. La mayoría tal vez lo separen por unidades didácticas. Entonces hay que ver la complejidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Que, miren, esto es lo que puede pasar. Si nosotros, y me van a decir qué es, si nosotros como docentes no manejamos bien la complejidad cognitiva de nuestra materia y la temporalidad. Tras ver estas imágenes me van a decir qué está ocurriendo o qué está pasando por no manejar, van a verlo lógicamente todo el video, como nosotros como docentes no manejamos la temporalidad, la división en distintas unidades didácticas que tienen un tiempo, esas unidades didácticas en nuestros temas y esos temas tampoco la complejidad.
o también los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes previos. Puede ser que alguno de sus estudiantes se vea reflejado en este video. Sea su María, su Luisa. Y nuestra planificación didáctica tiene que dirigir tal vez a algo muy diferente a lo que está pasando aquí, que me dirán después ustedes de lo que está ocurriendo, a lo que está pasando ahora mismo. Nosotros hemos hecho nuestro diseño instruccional. Hemos hecho ese diseño instruccional, hemos hecho nuestro aprendizaje virtual, nuestro espacio de aprendizaje, hemos elaborado nuestras unidades en semanas, en meses, en años, hemos colocado nuestros contenidos, pero ¿qué está produciendo nuestros estudiantes? ¿Qué está pasando? Está Algo. estresada. Adelante, adelante, la escucho. ¿Qué está pasando ahí? Aunque está estresada. Está estresada. Está muy agobiada, hace y bota y no sabe cómo hacer las actividades. Mucha tarea. Mucha tarea, Sí. mucho contenido, pero ¿de quién es? Miren, estudiar y trabajar duro es importante, pero tu salud y bienestar siempre va a lo primero. ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes si no manejamos bien el tema de la complejidad de nuestra materia o nuestro espacio de aprendizaje y el tiempo? ¿Estamos produciendo qué? ¿Qué estamos ocasionando? Estrés. Responda mediante argumentos sólidos. Si planificar los elementos y contenidos didácticos en un tiempo y complejidad podrían disminuir los índices de estrés. Estrés es lo que está pasando. ¿Considera? ¿Lo considera? Responda mediante argumentos sólidos. A ver qué posibilidad. ¿Será que ustedes, si manejan bien, si planifican y utilizan la planificación con elementos, podrán disminuir los índices de estrés? Si considera que no, también indique los motivos. O sea, puedes decir que usted no está de acuerdo que si yo no planifico bien los elementos y los contenidos didácticos en el tiempo y en la secuencia, bueno, pues yo puedo considerar que eso no crea índices de estrés, ¿no? En nuestros universitarios, en la didáctica. Si pienso que esos no son motivos que consideran, pues pongo no y doy la respuesta. Pero si considero que si yo planifico, a ver, vamos viendo un poco las respuestas, a ver si yo no me lié mucho con la pregunta, pero la leo otra vez. Responda mediante argumentos sólidos. Si planificar los elementos y contenidos didácticos en el tiempo, yo como docente, en un tiempo que yo tengo dentro de mi materia, sea modular, presencial, un año, y la complejidad de los contenidos, lógicamente la parte cognitiva, después con las actividades, podría disminuir los índices de estrés que hemos visto en ese video. En ese video hemos visto a una persona con estrés. Si considera que sí, diga por qué o por qué considera que se podría conseguir disminuir el estrés. Y si dice que no, será por alguna razón. Vamos a ir viendo aquí la nube. A ver, aquí que tenemos. Bueno, por ahora está el tiempo. ¿Quién contestó? A ver, ¿alguien que me ayude con la contestación? ¿Qué colocó? Vamos, vamos. ¿Quién respondió por ahí? Yo coloqué, profe, que sí ayuda a reducir los índices de estrés. ¿Por qué? Porque la planificación
se determina en un tiempo, ¿no? Y los contenidos también, la secuencia de contenidos que se van a desarrollar. Entonces, si el docente tiene claro el tiempo que dispone, tanto él en el desarrollo de su clase, como los estudiantes que van a desarrollar una clase en el aula y también fuera de ella, con las determinadas tareas, entonces eso va a permitir que haya un mejor orden, una mayor organización, una secuencia ordenada de los contenidos. Por eso puse que la planificación sí ayuda mucho. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la respuesta suya? Creo que es la primera. Esta, ¿no? No, la primera, la de abajo. ¿Esta? Sí, profe. Sí, porque expresa un tiempo determinado en la secuencia de contenidos a desarrollar, claro. O sea, da tranquilidad tanto al docente, desde su punto de vista, como al estudiante, ¿no? Muy bien. Vani, y después María Alejandra. ¿Qué colocó usted primero? A ver si lo busco y después lo vamos diciendo por ahí. Sí, yo considero igual muy importantes estos factores, tanto el tiempo como la planificación para disminuir los niveles de estrés, pero también tomar en cuenta, o sea, el tiempo y la planificación por sí solos considero que no van a resultar favorables para disminuir el nivel de estrés de los estudiantes. Si añadimos a eso los resultados de las evaluaciones diagnósticas y lo adjuntamos lo consideramos con el tiempo y la planificación, creo que ahí sí disminuirían considerablemente los niveles de estrés del estudiante. ¿Por qué? Porque dentro de una planificación yo he podido considerar ya que mis estudiantes cuentan con cierto bagaje de conocimiento o que tienen cierto estilo de aprendizaje o que tienen mucho tiempo disponible para la elaboración de las tareas. Entonces he planificado muchas tareas, he considerado temas que supongo que ellos ya conocen, pero al encontrarme con los resultados en el diagnóstico, tengo que regular aquello, ¿no? Entonces creo que también es importante considerar los resultados del diagnóstico de los aprendizajes. Además de tiempo, muy bueno ahí, además de tiempo, de secuencia de contenidos, los conocimientos previos de nuestros estudiantes y cómo aprenden ellos también, ¿no? Conocimientos previos. Perfecto. Tal vez eso salga más adelante, pero muy bien. María Alejandra. Sí, yo coloqué que la planificación de los contenidos, de acuerdo a tiempo y complejidad, perdón, nos ayuda justamente a que los estudiantes puedan dedicar las horas que sean necesarias o incluso por reglamento, ¿no? A veces como docentes olvidamos que ellos no deberían estar, o sea, que son seres sociales, ¿no? Y el estar también realizando otras actividades extracurriculares, además de estar en el colegio o la universidad, les hace mucho bien. Entonces, el calcular ese tiempo tal vez nos pueda hacer también en el papel del estudiante y ver si no lo estamos agobiando como en el video, ¿no? Excelente. Vamos a ver un poquito qué tenemos. Es muy probable, siempre se planifica, considerar las actividades que desarrollan, definitivamente la administración del tiempo. Esto nos sirve hasta en el trabajo y en nuestra vida. Sí, porque el proceso cognitivo necesita pausas para progresar la información más adecuada. Lógicamente, ¿no? Si saturamos al cerebro, ¿qué ocurre? Sí, porque a pesar de los ritmos de aprendizaje son diferentes en cada estudiante, lógicamente. También tenemos que adaptar a los tiempos, ¿no? Sí, todas las actividades se deben considerar en el tiempo que ocupará el estudiante a realizarlo. Primero hay que ver, hacerlo un primer curso y ver cuánto han tardado, cómo han ido, ¿no? Y podemos tener algo, ¿no? Un sentido. Sí, porque los estudiantes tienen metas que cumplir. Muy bien. Esto suena a lo que nos pide nuestro director de carrera. Muy bien, no importa. Nosotros lo cumplimos. Y aún no soy docente, pero sí considero que sí. Planificar los contenidos didácticos, calcular el tiempo. Muy bien. La flexibilidad de la planificación. Bueno, muy bien por aquí. Y claro que sí. Y en la 9 ¿qué nos sale aquí? Que hay que planificar las actividades en el tiempo también que tienen un poco, no tanto los estudiantes, no sé si los estudiantes, pero hay que planificar un poquito con las actividades considerando también al estudiante.
Nos ha salido entre todos que para hacer nuestra planificación didáctica también hay que preguntarle, ¿se acuerdan? Al estudiante. Nos ha salido esta conclusión. Muy bien, qué bien. Pero también, ya. Secuencia de contenidos, la temporalidad y cómo sean los contenidos, el conocimiento previo, tipo de cómo aprenden y ¿qué más tenemos ahí? ¿Qué aparece aquí? ¿Quién me lee esto? ¿Qué aparece aquí? Seleccionar. ¿Están ahí o no? Estrategias didácticas. Seleccionar. Muy bien. Lizzy, usted me ayuda. Seleccionar estrategias. Estrategias didácticas para abordar los objetivos de clases cognitivos, procedimentales y actitudinales. Eso les suenan a las competencias. Ya saben que las competencias son cognitivas, procedimentales y actitudinales. Las competencias que tenemos, lo que queremos alcanzar, con estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y eso lo domina el docente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me abandone usted. Siga, que seguía muy bien. Ajustar las estrategias a los contextos particulares. Uy, ¿y eso qué será? ¿Contextos particulares de quién? ¿Del docente? De ambos. ¿Solamente? Sí. ¿A quién más? ¿Quién más está ahí? La ¿Quién más? institución, el Muy bien. estudiante, el docente. Muy bien. Entonces, en eso tenemos que ver cómo están los conceptos de qué tenemos en la institución. Cuando veamos las estrategias, por ejemplo, si utilizamos una estrategia basada en problemas, pues también tenemos que saber dentro de nuestra institución si, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, instalaciones, si dentro de su modelo educativo está ese tipo de estrategias. ¿Me entienden lo que les digo? Laboratorios, instalaciones, entonces también tenemos que contar ahí. Por eso queremos decir que también los contextos particulares. ¿Qué más tenemos? Construir. Construir materiales o ajustar las actividades en base a lo diseñado pedagógicamente. Muy bien. Entonces, estrategias y actividades. No nos estamos metiendo con la parte cognitiva porque era lo anterior, los temas, ¿no? Los conceptos, como lo quieran colocar, eso va ahí antes, en la secuencia de contenidos, estrategias y actividades. Y estas cositas que hemos visto es nuestra planificación. Pero han visto que dentro de nuestra planificación tenemos que tener en cuenta aquí las estrategias a utilizar. Le voy a poner otro caso que no lo he dejado muy claro. ¿Quién de ustedes es del área de salud? Rápido. Hay fisios. Mónica, ¿usted era fisio? ¿Y José Miguel? No. Sí, soy fisio. Entonces, dentro de su área, si usted quiere utilizar una estrategia que vamos a ver que el ECOE, que es examen clínico, ¿no? En distintas estaciones para que hagan, yo qué sé, por ejemplo, le voy a hacer una... A ver, ¿qué podría ser en primero? ¿Qué estudia? ¿Qué podrían estudiar ellos? Algo de semiología, evaluación de signos y síntomas. O algo de fisioterapia general, algo así de movimiento, bueno, no sé, pero algo así, ¿no? Planos y ejes. Sí, eso, ¿qué le va a hacer? A manejar el cosito ese, el goniómetro, no sé, ¿no? Para ver... Sí, tal cual. Para eso ver pues. Los parámetros de movimiento, sí. Entonces, le utilizamos este tipo de examen, pero ¿qué tenemos que tener? Pues tenemos que tener unas instalaciones, unas camillas, unos lugares, entonces ahí no es la gran cosa, ¿no? Pero necesitamos tener. Si van a ser con pacientes, si van, ¿no? Ahí tenemos que utilizar, ¿no? Hay que tomar en cuenta la institución. Muy bien, perfecto, seguimos. Para ello, me quería parar yo un poquito a explicarles, aunque ya lo conocen, lo que son las estrategias, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué son las estrategias didácticas? Pues las estrategias didácticas simplemente son las formas de enseñanza. Qué bonito, que tenemos nosotros, donde vamos a tener que distinguir qué métodos, técnicas, dispositivos tecnológicos y cómo lo vamos a aplicar. Entonces, todo esto nos vamos a meter. Métodos. Muy bien, eso lo tenemos que tener claro nosotros como docentes. ¿Qué más es interesante? Que es una secuencia ordenada de actividades y recursos que utiliza el docente y que pueden variar. Pero esa secuencia ordenada
tenemos que tenerla claro. No nos podemos lanzar y hoy vamos a hacer una cosa, otro día otro, ¿no? Tenemos que tener una secuencia ordenada. Esos son estrategias didácticas. Puede variar un poco, en fin, ¿a qué puede variar? Pues en principio, el docente, el área, la disciplina, los alumnos, el contexto y los objetivos. Depende del docente, puede elegir una estrategia u otra. Depende del área o disciplina, porque las materias serán de distintas áreas, de salud, de ingeniería, de los alumnos, del contexto de la universidad y de los objetivos y las competencias. Entonces, cuando utilicen una estrategia van a hacer así. ¿Por qué la utilizo? Dependiendo de qué bagaje tengo yo, si la puedo aplicar. Dependiendo de la disciplina. Por ejemplo, basado en reto, basado en evidencia, depende, ¿no? De los alumnos, de la universidad, de lo que nos pide y de los objetivos. ¿Claro? ¿Lo tenemos claro aquí o no? Mira que les mira a los ojos. Cuando elijan una estrategia tienen que ver esas variables. Si ustedes la dominan, si la dominan ustedes, ¿qué más? Si la dominan, ¿qué más? Que están viendo el video parado, ¿qué más? Si la dominan como docente... Hay que ver como justamente hicimos las evaluaciones, tal vez el nivel de los estudiantes. Si yo puedo aplicar ese tipo de estrategia, qué tiene la universidad, qué competencias quiero adquirir y el área al que pertenece, ¿no? Porque habrá unas estrategias que son más interesantes que otras, ¿no? No se olviden que tienen que tomar la decisión de qué estrategia van a utilizar. ¿Qué hemos dicho ahí? Estrategias. No se olviden, ya no estamos en contenidos, estamos en la parte de estrategias. ¿Me siguen, no? ¿Qué me dicen? Sí, sí, justamente en mi universidad, por ejemplo, teníamos materias que pasaban distintas carreras, entonces el enfoque que le daba el profesor de estadística para nosotros los comunicadores era diferente al que le daba para los ingenieros, por ejemplo. Pero era la misma materia y contenido. Sí, pero ahí habría que ver qué estrategias utilizaba el docente. Eso que está diciendo usted son qué estrategias utiliza cada uno de ellos. Y usted lo tiene que tener claro. Entonces, para solucionar problemas dentro del aula y para producir conocimiento, es una estrategia. La estrategia presenta y resuelve problemas del mundo real. Entonces, ¿qué quieren nuestros estudiantes? Aprender a través de experiencia. ¿Qué quieren más? Resolver problemas. Entonces, para eso es muy importante que el docente seleccione situaciones problemáticas y que sea capaz de solucionarlas. ¿Cómo no va a querer meterse en el aprendizaje con ustedes, no? Y nada de relajado, como está ahí en ese monigote. Van a estar pilas. Algunas de las estrategias que más vamos a utilizar en los docentes en el tema virtual, pues vamos a ver de qué se trata ahí. Vamos a prepararlo. Tenemos enseñanza por descubrimiento, ¿no? Que tenemos por descubrimiento o por reto, ¿no? Que da una secuencia de investigación por parte del alumno. Entonces tenemos enseñanza por descubrimiento, una que podemos utilizar. Enseñanza por exposición, ¿no? Que a veces se utiliza la presentación expositiva de distintos conceptos. Bueno, ahí entra mucho Aswell. La enseñanza directa, en el cual el profesor le guía con una práctica, que este sería el aprendizaje por proyectos, donde lo pueden aplicar o no. Y todas estas formas nos ayudan ¿a qué? A que el alumno mejore en la atención, en la memoria y en la comprensión. Esos son variables que son indispensables. Nosotros utilizamos las estrategias ¿para qué? Para mejorar la atención. Si un estudiante mejora la atención, produce memoria a corto plazo que va a memoria a largo plazo. Y después le sirve para la metacognición, para la comprensión. Y el profesor alcanza lo que quería, ¿no? Sin obstáculos, sin que nadie cree momentos disruptivos. Entonces, ¿qué tenemos? Que la estrategia, como siempre, la utilizamos para plantear situaciones, problemas, situaciones del mundo real y que ellos pongan solución al problema. Otra vez, se lo repito ahí. Tenemos el método de casos, también seguimos utilizando estrategias.
hacemos un estudio y es muy importante, bueno, porque esta despierta, ¿no? Ponemos un caso, seleccionamos de una empresa o de un ejemplo y esta sería otra estrategia. No se preocupen porque después las vamos a trabajar detalladamente. Tenemos la simulación o la gamificación, que se organizan los alumnos, participan, también como ven, situación real y se presenta un problema o una necesidad. A veces es ficción, otras veces no. Bueno, puede ser a través del juego. Seguimos, ¿qué más tenemos? Bueno, el trabajo cooperativo y colaborativo, que eso suena también basado en proyectos o en problemas o en evidencias, donde hay que hacer distintos grupos, donde se van a elaborar las preguntas, después se hace la reflexión y después se alcanza la meta con la participación de los integrantes. ¿Qué más tenemos? Trabajo por proyecto. ¿Qué tenemos? El proyecto, el método de proyecto es muy parecido al de problemas. Casi todos ellos han salido de una forma ordenada y con la misma necesidad, ¿no? Y la misma necesidad que es resolver un hecho o trascender de cómo nosotros podemos resolverlo. Ese trabajo por proyecto puede seguir la intención de resolver lo que le decía, un problema. Podemos producir y profundizar en el conocimiento, todo ello. Todos estos, la mayoría de todas estas estrategias han nacido ¿de qué? ¿De qué? De un diálogo, una interrogación y un... Aquí tenemos. Todas estas estrategias han nacido ¿de qué? De que nosotros tenemos que expresar en nuestros estudiantes una experiencia, una situación real y una situación problemática. Pero estas estrategias posibilitan que el diálogo en nuestros estudiantes, las preguntas continuas, tener un ejemplo, utilizar la analogía, hacer crítico las imágenes o los hechos, argumentar y resolver guías prácticas. Entonces, eso es un poquito en cuanto a las estrategias. No van a responder todavía, pero vamos a poner en juego nuestras estrategias. Hemos dicho que las estrategias es para solucionar un problema y producir aprendizaje en aula. Eso es una estrategia, ¿no? Vamos a ver la pregunta todavía. Defina, según la planificación didáctica, qué tipo de estrategia o estrategias didácticas. Vamos a ver un video y vamos a ver qué estrategias didácticas o estrategia están utilizando y qué tipo de actividades didácticas están realizando. En este caso lo vamos a poner en un encargado de recursos humanos. Y después vamos a poner las conclusiones en esta columna. Pues me he dado cuenta después de que han utilizado este tipo de estrategias y este tipo de actividades, tal. ¿Cómo voy a responder? Como siempre. Va a colocar la estrategia. Y ahí me voy a parar un tiempo. Y me voy a ir al diseño instruccional que vamos a trabajar. Ahora es el momento que veamos un poco la práctica, ¿se acuerdan? Esta tablita que trabajamos. Unidad didáctica. No me van a decir que no. Hemos visto temporalidad, ¿no? Modelo y tipo de aprendizaje. ¿Lo tenemos? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en la primera semana? Lo tenemos para rellenar. Eso no lo saltamos porque eso está fácil, ¿no? Fechas. ¿Dónde está eso? No me acuerdo, Linsen, ¿dónde está? Perdón. No se preocupen, eso está en la actividad número 6. Síganme y después lo vamos a rellenar. No se preocupen, eso lo vamos a trabajar. Okay. Pero que entendamos ahora la parte teórica con la parte práctica. Síganme solamente a mí. ¿Qué tenemos? Esta es su materia y tenemos, hemos dicho, unidad didáctica. Entonces rellenaríamos. Me voy al ejemplo si quieren mejor. Módulo 1, unidad 1. ¿Lo ven? Modelo y tipo de aprendizaje. Y lo he puesto fecha. ¿Me han visto que lo he puesto temporalidad? Y además tengo los temas. ¿Lo ven? Y lo tengo de toda mi materia. ¿Lo ven? Tengo la materia, el tema, tengo todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero ahora estamos hablando de ¿qué? ¿Qué tenemos aquí arriba? De estrategia, ¿lo ven? Hemos hablado de temporalidad, hemos hablado de secuencia, tipo de aprendizaje de modelo, pero estamos en estrategia. ¿Y qué estrategias son las que vamos a utilizar que son más interesantes para el tema virtual? Pues vamos a utilizar 6. Yo aquí les he dejado, a ver si no, una lista, pero yo quiero que la veamos ahora un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en esta lista? Que hemos visto un poco en el video, pero el video ha sido muy rápido. Entonces, paramos ahora un poco de tiempo, lo voy a hacer más grande, para que no nos quedemos ciegos. Ahí, y tenemos que
Uy, me pasa un poco, no hay problema. Tenemos, ahí. El aprendizaje basado en problemas. Puede ser que yo como docente, ¿qué hemos dicho para elegir la estrategia? Dependía del docente, de nuestros estudiantes y de la universidad. ¿Se acuerdan que hemos dicho eso? Pues yo como docente puedo utilizar la estrategia basado en problemas. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Qué sería? La definición, aquí está más claro que lo que le he podido trasladar con el video. ¿Qué sería? Parte. A ver, ¿quién se anima? Vamos, que estamos haciendo ya la actividad con esto, con la parte teórica. Dice, ¿Quién se anima? el aprendizaje basado en problemas, ay, espere, no veo, parte de un problema social y requiere la obtención y clasificación de la información que se conoce, no se conoce y la que se necesita conocer para poder establecer alternativas de solución al problema planteado desde la perspectiva de la asignatura y el área del conocimiento. ¿Se acuerdan? Ahí lo dejamos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que toda estrategia tenía que solucionar un problema y presentar una experiencia? ¿Lo ven? Seguimos con la misma onda de lo que es una estrategia que vamos a utilizar. Entonces, ahora esta parte teórica me va a servir para que yo tome decisiones si la voy a utilizar esta estrategia en mi materia o no. ¿Ya? Ojo al charco. Seguimos. ¿Y qué ocurre? Que cuando veamos el video, pues van a decir ustedes si han utilizado en el video, esta persona de recursos humanos, yo le explico el video. Es un video de una persona que se ocupa de ¿qué? De despedir a la gente. Imagínense qué cosa más fea, de despedir a la gente, ¿no? Entonces, él tiene que tener una estrategia. Entonces, no sabemos qué tipo de estrategia utiliza para convencer a las personas que se tienen que ir. ¿Ustedes piensan que alguien puede conseguir que alguien se vaya de un trabajo por propia voluntad antes de que le eche la empresa? Sí. Muy bien. Sí, se puede. Se puede, ¿no? Se puede Sí, si se es puede. que uno está convencido de irse, ¿no? Y para superarse, conseguir otra cosa mejor. Puede ser. En este caso, nos vamos al ejemplo que vamos a ver en el video de que la persona no tiene otro lugar mejor para irse. ¿Ya? Para que nos pongamos en contexto. No tiene otro lugar mejor para irse y es la primera noticia que recibe, que se tiene que ir. Pero la persona de recursos humanos o de talento humano utiliza una estrategia para que se vaya la persona de forma voluntaria. Y Yamile me decía que sí, y Juan Esteban también me decía que sí. ¿Cómo lo consigue esta persona cuando lo veamos, el video? Con una estrategia didáctica para resolver un problema. La empresa tiene un problema porque tiene que resolver, o sea, tiene que despedir a la gente porque no tiene dinero. Experiencia real, ¿no? Les he puesto un ejemplo. Anoten. Primero, basado en problemas. No sé si utiliza esa estrategia el video que vamos a ver. Seguimos. Aprendizaje basado en proyectos. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Tal vez Juan Esteban. Ah, bueno, Silvia y después Juan Esteban. Silvia. El aprendizaje basado en proyectos implica la planificación, organización, gestión, logística y seguimientos de proyectos que resultan en productos tangibles y visibles de aplicación de los conocimientos, habilidades y valores de una asignatura o conjunto de asignaturas. Si bien la universidad incluye a los proyectos integradores como parte de su modelo y de su currícula, esto no implica el poder aplicarlos en asignaturas específicas. O sea, que el aprendizaje basado en proyectos también sigue resolviendo un problema, ¿no? Por eso son parecidos problemas y proyectos, pero tenemos que hacer que toda una planificación, la organización, seguimiento del proyecto, algo tangible, intangible, ¿no? Y lo hacemos durante ¿qué? Durante toda una materia. ¿Lo ven? Por proyectos. Perfecto, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo que les voy a colocar si la persona de recursos humanos, ha utilizado una estrategia por proyectos. Ha elaborado toda la secuencia de cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que decir, cómo tiene que convencer a la persona, cómo tiene que hacer después de despedirla. No sé. Anoten, ¿ah? Seguimos. Basado en
retos. Ahora sí, me ayuda usted. Juan Esteban, a ver. Ya. Aprendizaje basado en retos. Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un desafío para llevar adelante. Parte de una problemática que es cercana a la realidad del estudiante. A la vez que genera alternativa de solución, implica la implementación de tales alternativas. Se diferencia del aprendizaje basado en problemas y estudios de caso porque implica implementación de las alternativas y se diferencia del aprendizaje basado en proyectos porque parte de problemáticas reales del contexto de los estudiantes. O sea que, bueno, como ven, son estrategias, hemos dicho, las estrategias todas van relacionadas en resolver un problema en una experiencia real. Tienen algo parecido, ¿no? Entonces, como docente tengo que ver cuál es lo más interesante para aplicarlo con qué, con mis contenidos, ¿no? Con la parte de contenidos, lo que teníamos aquí, ¿no? Con esta parte de los contenidos. Voy a ver qué estrategia casa mejor. Y además esta estrategia la tengo que considerar en toda la temporalidad. Vamos a ver. Había cosas importantes aquí en la lectura. Vamos a ver, me voy otra vez por aquí. Teníamos que no es el estudio de casos, porque implica una implementación. El estudio de casos no tiene por qué ser implementado. Aquí sí, porque tenemos que resolver un reto. Se diferencia también por el de problemas. Por el de problemas no tenemos que, ¿no?, implementar. Pues solamente definir el problema, ¿no?, y dar una supuesta solución. Y después el aprendizaje basado en proyectos, porque son problemáticas reales. Bueno, pues un poco la diferencia. Lo tenemos, aprendizaje basado en problemas, proyectos, en retos. ECOE, que se utiliza para el área de salud. Tal vez por ahí quien se anima. Aquí. Muy bien, adelante. El ECOE es una técnica de evaluación que supera los inconvenientes del examen clínico tradicional tipo test, los cuales evalúan el saber o el saber cómo. En la ECOE, la persona evaluada tiene que desplazarse a través de un conjunto de situaciones clínicas mediante la utilización de varios instrumentos, donde además de demostrar sus conocimientos, tiene que demostrar cómo se han de aplicar. Excelente. Entonces, bueno, este es un poquito para las materias normalmente de salud, ¿no? Son estaciones donde se van haciendo, por eso le decía como ejemplo de fisioterapia. Pero casi todas las estrategias han nacido en el área de salud, basado en proyectos, en caso han sido investigaciones del área de salud. Después se han implementado para distintas áreas, ¿no? Pero han nacido. Muy bien. ¿Será que en el video el protagonista está utilizando no la persona que va a ser despedida, sino la persona de recursos humanos? ¿Está utilizando una estrategia basada en problemas, en proyectos, en retos, el ECOE, o el método de casos? ¿Cuál será? O estudio de casos. ¿Quién se atreve con ello? ¿Tal vez Lucy? Sí. El método de casos para alcanzar la efectividad requiere una recolección de información previa por parte del docente, que debe estructurar el caso de estudio con toda la información que sea requerida para su debido análisis, dejando a criterio de los estudiantes alternativas de elección o decisión, de forma que los estudiantes analicen el caso, debatan, analicen y determinen qué elección consideran que es la más adecuada y por qué. Muy bien. Entonces también tiene una secuencia. Después vamos a ver no se preocupen por la secuencia que tienen todos, ¿no? Pero bueno, viendo este caso, la secuencia que tiene el estudio de casos, han visto, el docente lo prepara, hay una parte donde los estudiantes preparan las preguntas, hacen un diagnóstico, dejan a su criterio los estudiantes qué tipo de alternativa, la analizan, debaten y de ahí escogen la elección y dicen el por qué. Entonces, bueno, vamos a ver que hay una fase para cada uno de ellos. No se preocupen porque yo les he preparado un video explicativo de cada uno de lo que hemos hecho ahora. Muy bien, pero además de estrategias, ¿qué tenemos? Voy a hacerlo más pequeño. ¿Qué tenemos? Pues esas estrategias deben ser aplicadas ¿con qué? Con distintas técnicas. ¿Lo ven? Conocimientos, estrategias y técnicas.
Y además este tipo de estrategia la voy a utilizar ¿qué? En este módulo, con este tipo de modelo, con este tipo de aprendizaje y en este tiempo. Temporalidad. Contenidos, temporalidad. Contenidos, temporalidad y sé cómo son sé cómo en el diagnóstico mis estudiantes. Además, he colocado estos temas porque sé, como decía en el caso, lo que ellos saben, como decía Vania. Sé los contenidos que les puedo pedir y además sé cómo ellos, qué modelo y tipo de aprendizaje, porque he hecho el diagnóstico. ¿Vamos bien? ¿Qué me dicen? Vamos, ¿no? Y de ahí puede haber que yo utilice una técnica, 2 técnicas, 3 técnicas. Cuando rellenen esta matriz, pues ustedes si necesitan más técnicas, le colocan aquí, insertar derecha y colocan otra técnica, ¿ya? Estas técnicas pueden ser técnicas o actividades. Pueden ser lo mismo, ¿ya? Técnica, actividad puede ser lo mismo, ¿ya? No se equivoquen por allá. ¿Y qué tenemos aquí? Pues como siempre, unos ejemplos de técnicas, ¿lo ven? Voy a ver si lo hago un poco más grande. Y cuando nos hagamos la pregunta, vamos a tener que ver en este vídeo qué estrategias. ¿Las tenemos? Las estrategias que les he enseñado ahí. ¿Cuál hemos visto? A ver, hemos visto basado en problemas, basado en proyectos, basado en retos, el ECOE, 1, 2, Estudio de casos. estudio de casos, ¿no? Muy bien, hemos visto 5. Cuando querramos ver qué actividades ha hecho o qué técnicas, actividades o técnicas, que se puede decir lo mismo, pues mire, ¿será que nuestra persona de recursos humanos está utilizando para el tema de despedir? ¿Qué puede utilizar? ¿Lo leemos? ¿Uno a uno? ¿Rápido? A ver, yo voy lanzando nombre por ahí. Fernanda, ¿qué sería? ¿Qué sería el aprendizaje invertido? Yo, adelante. Sí, aquí estoy. El aprendizaje invertido. Bueno, yo pienso, ¿quiere que lea o quiere que dé mi opinión? No, lea. Vamos a hacerlo así. Yo lo lanzo y lo leo. Es una técnica en la que la instrucción directa se hace fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado. Perfecto. Puede ser que haya utilizado el tema de la persona, le haya dicho, bueno, pues usted le hace los derechos que tienen los trabajadores y después cuando volvamos vamos a analizar los derechos que tienen para despedirle, ¿no? Puede ser que lo utilice, ¿no? Seguimos. Lanzo. Clase magistral participativa. Se la lanzo. ¿A quién se la lanzo? A María del Rosario. Vamos, le lanzo. María del Rosario, clase magistral participativa. ¿Qué es? Lectura rápida, sí, se lo lanzo. Sí, aquí estoy. Es una técnica en la que el docente transmite conceptos fundamentales para entender competencias básicas que después serán reforzados con técnicas activas en las que el estudiante asuma un rol más protagónico y activo. Muy bien, entonces un poquito parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero veremos si en el corto video que vamos a ver le da algo, le da para que, además de que le explique el tema de cómo hay que despedir a una persona o por qué la tiene que despedir, que él tome la decisión. No lo sé. Seguimos. Van anotando, ¿no? Por ahí, cuidado que después hay que contestar aquí. Después van a tener que contestar qué actividades han visto en el video. ¿Qué tipo de estrategias o qué tipo de una o varias o qué actividades, una o varias? Por ahora llevamos 2. A ver, chiquichi, que me he perdido. Aquí está. Seguimos. Cuchicheo. ¿A quién se lo lanzo cuchicheo? A Moisés. ¿Qué sería el cuchicheo? Moisés. Pues Moisés al agua. Ana Belén. ¿Qué tenemos ahí? Moisés, Ana Belén, me voy al agua, me voy con Johnny. Johnny, cuchicheo, ¿qué sería? Vamos a ver por ahí.
Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, los miembros dialogan simultáneamente. A ver, lo voy a acercar un poco, está en el celular. Ya. Los miembros dialogan simultáneamente de a dos para discutir un tema o problema de momento. Cuchichear significa hablar en voz baja. De este modo, todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo tema y en pocos minutos pueden obtener una opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto. Perfecto. Lógicamente, como bien leía usted, Johnny, tiene que ser sobre el tema que vamos a tratar. Puede ser que cuando llame esta persona a dos trabajadores, le deje que cuchicheen entre ellos para hablar sobre el tema del despido. No sé. Vamos a ver si hay cuchicheo. Seguimos, vamos lanzando. Yo voy lanzando, cuchicheo. Debate. Vamos a ver a quién se lo lanzo el debate. A Félix le lanzo el debate. Debate. Es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. Los debates no los gana necesariamente quien tiene la razón, sino quien sabe sostener mejor sus ideas. Excelente. Bueno, esto parece un poco moraleja, ¿no? Bueno, el debate, ya saben, crear algo, tal vez. Es una actividad didáctica que está utilizando, el debate, tal vez, en el ejemplo que vamos a ver. Tal vez le deja que debata con él, que entre en un diálogo. Pero ahí está un poco lo que ha leído las normas, ¿no, Félix? Perfecto. Seguimos viendo. Tenemos que ir anotándolo porque después hay que responder. Diálogo. ¿Será que lo utiliza en el caso? Me voy con José Jesús, mi tocayo. ¿Qué sería el diálogo? Es una conversación entre dos o más personas mediante la cual se intercambia información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. Muy bien. En este caso sería más lo que vamos a ver oral, ¿no? ¿Será que le permite, ¿no? Es un poco ahí, ¿no? El diálogo que haya, no lo sé. El debate es un poco más, un acto más propio y este sería una conversación. Muy bien. Diagrama de Venn. Esto lo leo un poquito. Permitir las ilustraciones y, bueno, a veces son los conjuntos teóricos. No sé si lo vamos a ver en este caso, pero podría ser. Después seguimos. Diapositivas. Las diapositivas son... Vamos a ver quién utiliza las diapositivas. Tenemos por ahí a José Miguel. ¿Qué serían diapositivas? Las diapositivas son cada uno de los elementos que constituyen la presentación y cada una de ellas podría identificarse con una lámina o página. Se pueden crear y modificar de manera individual. ¿Será que le da material para que ellos vean, ¿no? El tema de lo que pueden ver, porque vamos a ver un caso de despido, ¿no? Algo donde vean los índices de despido, la necesidad que la persona tiene que jubilarse antes, que es mejor no trabajar, no sé, podríamos ver, ¿no? ¿Qué más tenemos? Discusión sobre dilemas morales. Discusión sobre Julio. A ver, se lo lanzo a Julio. Discusión de dilemas morales. Los dilemas morales son situaciones que presentan un conflicto de valores que tienen más de una solución aceptable, lo cual nos obliga a reflexionar, pensar, buscar, escoger, decidir la mejor solución para la situación planteada. ¿Será que les plantea un dilema, le plantea un dilema moral a la persona para que se dé cuenta que tiene que dejar el trabajo? No sé. Van anotando ya, que ya nos queda un poquito. Seguimos. Ejercicios prácticos. Nos vamos con ejercicios prácticos por aquí. A ver quién más. Jorge. A ver, Jorge, por ahí. Sí. Dígame. ¿Qué sería? Hola. Vamos a ver, ¿qué sería? Una lecturita con ejercicios prácticos. Ya, consiste en realizar ejercicios, problemas prácticos
a la vez, hay una parte que me tapa, ¿no? Prácticos a la vez, que se estudia la teoría para entender lo que desarrolla todo el contenido. Bueno, pues eso ya lo conocemos. ¿Será que le da algo práctico en el video donde vamos a ver? Entonces tendríamos que rellenar aquí ejercicios prácticos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Uy, ¿qué más nos queda por aquí? Escenarios reales de aprendizaje. Eso sería ferias, visitas guiadas, actividades de interacción. Son metodologías activas fuera del aula que permiten a los estudiantes que observen, que interactúen y que pongan en funcionamiento sus conocimientos, habilidades y destrezas, ¿no? Bueno, siempre tiene que ser con personas que no sean de su misma universidad, ¿ya? ¿Será que lo utilizan? No lo sé. ¿Qué más tenemos? Escucha activa. Será un tema de técnica o actividad. Escuchar es el acto voluntario mediante el cual prestamos atención a los sonidos que percibimos, ¿no? Y se puede oír sin escuchar, pero para escuchar primero hay que oír, ¿no? Entonces, un poco eso es la escucha activa. ¿Cómo focalizamos? ¿Qué más tenemos por aquí? Uy, que ya vamos terminando. Uy, voy muy rápido. Escenarios reales de aprendizaje y escucha activa. Vayan anotando. Esquemas. Natalia, ¿qué sería esquemas? Son facilitos, pero después nos sirven a nosotros ¿para qué? Para que veamos en este estudio de caso, en este ejemplo, y después lo pongamos en nuestra materia, ya en nuestra tablita para diseñarlo. Adelante, Natalia. Bien, esquemas. El esquema es una forma de representación gráfica de las ideas fundamentales de un texto informativo, ordenadas de tal manera que guarden relaciones lógicas entre sí. Se habla de texto expositivo, informativo, porque en él se encuentran datos. Excelente, muy bien. Esquemas, voy viendo yo un poquito. Exposiciones. En este ejemplo hará el tema de exposiciones, la presentación de un tema, le permitirá que exprese un tema estructurado, bueno, escrito oral, con una estructura y una organización, será la exposición, le permite a la persona. O también tenemos el tema de FODA, que ¿qué será? Analizar y evaluar el ambiente que tenemos, ya saben lo que es un FODA, por decirlo así. Y de ese FODA que tenemos, nosotros vamos a utilizar, ¿no? Un poquito, ya saben lo que es un FODA. ¿Qué más tenemos? La gamificación, vamos, que ya vamos terminando. Estamos viendo todo porque después vamos a tener que tomar una decisión. La gamificación. Yamila. La gamificación implica colocar a los estudiantes frente a desafíos que incrementan progresivamente. Con cada logro, los estudiantes reciben una recompensa. Es importante evitar la desmotivación en estudiantes rezagados y a la vez llevar un tablero con los logros y avance del estudiante o grupos de estudiantes. La gamificación puede ser utilizada en sesiones específicas, a la vez puede utilizarse como técnica de seguimiento del grupo a lo largo de la asignatura. Perfecto, entonces lo utilizamos. Después, ¿qué más nos queda? Ya los últimos esfuerzos porque tenemos que ir anotando para poderlo utilizar, ¿no? ¿Qué tenemos? Tal vez era más fácil que les compartiera el enlace para no ir copiando, ¿no? Bueno, pues miren, ahora mismo lo acabo de pensar. Se lo copio por aquí y le llega a la lista, ¿ya? Lo hubiera pensado un poquito antes. Por el chat le llega el Google compartido para después utilizar el, ¿no? Que solamente copiarían y pegarían, ¿ya? Se lo mando por ahí. Muy bien. ¿Qué tenemos? Grupos circulares, que es una técnica para trabajar una temática donde todos participan. La ilustración, que es el tema de mapas mentales, gráficas o infografías. Voy a ir un poquito más rápido, ¿por qué? Porque les he mandado el enlace por el GoToMeeting de este documento compartido. Y así lo pueden abrir y tenerlo, ¿no? Después, el informe. Es habitualmente utilizado y veremos a ver si también se desarrolla o lo utilizamos por ahí, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Ahí.
Tenemos el juego de roles, ya, donde habrá un moderador, donde habrá un escenario, la lectura dirigida con expertos, la lluvia de ideas o brainstorming, los mapas conceptuales, a la diferencia del mapa mental, que ya, como lo hemos utilizado, ya sabemos, la metacognición, que es resolver, ¿no?, y atender a una meta, el método de preguntas, donde hay un diálogo, donde hay una participación, donde se tiene que analizar, sintetizar, la técnica de grupos, que Philip, durante un tiempo de 6 minutos, un tema y hay que llegar a una conclusión. Por eso 6 por 6. Tenemos 6 minutos y 6 para concluir. Resúmenes, simulación, psicodrama, las tarjetas y el trabajo de campo. Entonces, ¿qué ocurre? Les he mandado el enlace, ya, para que sean por el tema del chat del Meet, y ahí tendríamos las estrategias y tendríamos las técnicas. Como no les han dado tiempo a escribirlo más rápido, pues lo tenemos ahí. Y ahora responderíamos qué estrategias, qué actividades y qué conclusiones han visto de ese acto didáctico, sus conclusiones. Pues estamos ya casi preparados, ¿qué me dicen?, para trabajar con este estudio. ¿Vamos a ello? Lo tenemos. Gracias a este estudio de casos, después ustedes van a tener en cuenta qué estrategias y qué actividades o técnicas van a utilizar. ¿Lo vemos? ¿Qué me dicen? ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos a por ello. Vamos, ojo al charque. ¿Es esto lo que me dan a cambio de 30 años de servicio a mi compañía? ¿Y envían aquí a un idiota como usted a decirme que yo me quedé sin empleo? Que le digan a usted que ya no tiene empleo. Tiene muchas agallas para venir a despedir a su productora número 1 y volver a casa para ganar más de lo que ha ganado en su vida. Y yo vine a casa sin paga. Muérase. Solo creo, estoy estupefacto esto. Esto no me lo esperaba. ¿Cómo puedo decirme hombre y explicarle a mi esposa que ya no tengo empleo? A nivel de estrés, oí que perder el empleo se compara con la muerte de un marido. Pero en lo personal, siento que mis compañeros de trabajo eran mi familia y que yo felicito. No puedo darme el lujo de ser desempleada. Estoy pagando hipoteca, tengo hijos. No sé cómo no le da vergüenza, pero sé que dormirá bien mientras los demás sufrimos. ¿Qué demonios es imperciente? Excelente. Aquí le tenemos. ¿Qué estrategias está utilizando él y qué actividades? Su trabajo es comunicar un despido y que la empresa tenga los mínimos gastos posibles. Te preguntan, ¿quién demonios soy? El pobre Steve ha trabajado aquí 7 años. Nunca ha tenido una reunión conmigo, ni me ha visto en el pasillo, ni me ha contado una historia de casado. Y es porque no trabajo aquí, trabajo para otra compañía de la empresa amarilla como el que puede decir, quien no tiene el valor para echar a sus empleados. Y en muchos casos con buena razón, porque la gente hace locuras cuando la despide. ¿Qué estrategia? Diseño un esquema de técnicas para despedir. Son preguntas y respuestas, acciones y reacciones. Explica los pasos para despedir a alguien. ¿Para quién es? Bueno, en teoría, cualquiera que lo lea haría recortes de inmediato. Solo hay que seguir los pasos. Natalie, ¿qué crees que hacemos? Preparamos a los despedidos para la pena emocional y física, buscando empleo, minimizando represalias. Eso es lo que vendemos, no lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos haciendo el limbo tolerable. Agarramos ambas heridas a través del río hasta un punto donde la esperanza es un poco visible. Luego las echamos al agua y las hacemos tomar. Eso fue impresionante. ¿Lo pondrás en tu libro? O tal vez, ¿qué me dicen? O tal vez mirándoles a la cara, tal vez no tiene preparada ninguna estrategia. ¿Qué me dicen? ¿O la chica tendrá más estrategia que él? ¿Qué me dicen?
¿Tendrá o no preparada alguna estrategia? Ella parece que tiene una estrategia preparada, ¿no? Por lo que menciona en el tema de las preguntas que haría y los pasos que seguiría. ¿Y él no? Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si ha visto que hay gente que nace con un talento natural y a veces no necesita planear tanto. Ella es como que bien estructurada, obviamente, para que le dé buenos resultados y a él le sale natural, digamos, ¿no? Pero tiene... Bueno, Yamila. Claro. Buena película esa en realidad, que la vi, muy buena película. Bueno, el señor se basa en su experiencia, ¿no? Para tomar que es una situación complicada que se vive cuando se despide a una persona. Y ella tiene algo teórico, ¿no? Para despedir para despedir a una persona, pero en esa situación hay que adecuarse al momento, ¿no? Al momento en que se está despidiendo, porque para ver también las reacciones de las otras personas. Una estrategia, Eso es hemos dicho. importante. Adelante, perdón, que la ha cortado, perdón, que le hemos tenido. Adelante. Entonces, él por la experiencia que tiene, entonces se desenvuelve de una forma brillante, ¿no? Más que todo en lo que lo he visto en la película yo. Y se adecúa a la situación misma que se vive, porque son diferentes situaciones, son diferentes motivos, son diferentes emociones que se viven en cada caso, ¿no? ¿Qué hemos dicho que teníamos que tener para que fuera una estrategia? Una experiencia y una situación, problema para resolver, ¿no? Muy bien, ¿vemos un poquito más? ¿Qué me dicen? Vamos a la cancha. ¿Me dicen o no? Miren que el único que estoy emocionado soy yo. ¿Sí o no? Sí, seguimos. Sí, profe, sí. Vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tienes que ver y escuchar. Y cuando hables de paquete estratégico, les entregas uno. Excelente. Así que aunque quisiera darle buenas noticias, la verdad es que estamos aquí hoy porque esta será tu última semana como empleada de esta empresa. ¿Por qué yo? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Debo sentirme mejor porque no soy el único que se queda sin empleo? Esto es ridículo. He sido una buena empleada durante más de 10 años y así es como van a tratarme. ¿Cómo puede todo? ¿Eh? ¿Y su familia? ¿Duerme bien de noche? ¿Tiene electricidad? ¿Calefacción? ¿Comida en la nevera? ¿Gasolina en el tanque? ¿Comerán pizza barata el fin de semana? La mía no. No, con mis hijos no voy a hacer nada. ¿Qué me sugiere, Lucita? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras no sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Vaya hacia mi cama. Eso dirán mis hijos. Que los niños lo admiren es importante. Sí. Sí, no lo era. Dudo mucho que lo admiren. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, porque se acuestan con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas. Porque buscan sus sueños. Yo no sé si está. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en multiplicadores para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí.
¿Cuánto le pagaron en principio por habilidad de sueldo? En 17.000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace bien. Bueno, veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de pensión. Tiene una oportunidad. No. Es tu renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. ¿Ves cómo? La firma voluntaria. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos qué tema podía ser el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en retos, el ECOE o el método de caso? Pero yo sí he podido apreciar una estrategia. Y además de eso, ustedes métanse, porque yo lo veo por aquí, quien está por aquí, ya hay 11 personas para tomar decisiones. Y de lo que toman decisiones, ¿qué tipo de actividad ha hecho? Yo diría que ha utilizado una estrategia y además de utilizar una estrategia, ha realizado una actividad. Yo por lo menos he visto una estrategia y una actividad. Entonces, nos metemos aquí. Voy a pasar a la pregunta. Y tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver, voy a dar tiempo porque... ¿Qué tipo de estrategia? Actividad. ¿Cómo yo resuelvo? Pues pongo yo estrategia, por ejemplo, he pensado que utiliza la de, me invento, la de ECOE, que no es. Justo la que no es, ¿no? Colocaría ECOE. ECOE, ECOE, y después le daría ECOE, enviar. Bueno, esta no es. Y después quiero contestar a qué tipo de actividad. Pues otra que nada que ver, ¿no? Mapas conceptuales. Mapas mental tal vez, pero mapas conceptuales. Mapas conceptuales. Estoy respondiendo muy mal. Y después pienso conclusiones. Alcanzó. Esta sí que es un poco real, ya para no equivocarme. Alcanzó los objetivos de aprendizaje. Esta sí la he puesto en serio. Aprendizaje y le doy enviar. Y voy a ir viendo aquí cómo van respondiendo y vamos a ir aumentando un poquito, ¿ves? Aquí este lo borro porque no tiene sentido. Mapas conceptuales no tiene, pero este de aquí sí me gustó. Ese sí lo vamos a dejar. Y bueno, mientras los que han respondido me dicen, a ver, bueno, se han podido responder la primera columna, lógicamente ha utilizado una estrategia basada sobre una actividad. Y después ha alcanzado, ¿no? Alcanzó que ha producido, ¿no? Vamos a ver, lo vemos aquí en cuadrícula también, vamos por ahora, y aquí queda más bonito, ¿no? Tenemos unos 2 minutitos para que vayan pensando, pero alguien si me quiere contar qué ha colocado o qué piensa. Tal vez María Alejandra, no, Danisa primero, que levantó la mano. Danisa. Yo coloqué como estrategia didáctica el aprendizaje basado en retos. ¿Por qué? Porque él plantea una situación a la persona que va a ser despedida en el sentido de decirle que tiene una nueva oportunidad, le plantea alternativas de lo que él puede hacer. Entonces, como que le muestra un panorama diferente a solo pensar que es un fracaso en su vida. Por eso creo que es un aprendizaje basado en retos. Y creo que en la técnica él utiliza la lluvia de ideas, por la misma razón de que plantea ideas originales, o sea, le invita a pensar que él puede hacer otras cosas, que puede luchar por sus sueños, que es una nueva oportunidad para animarse a hacer aquello que él quizás no ha hecho durante los años que ha trabajado en esa empresa. Mire, si seguimos, aprendizaje basado en reto. Es un reto, una actividad, tarea, situación que implica al estudiante un desafío para llevar adelante. Ok, se cumple.
parte de una problemática que se acerca a la realidad del estudiante, se cumple. A la vez que genera alternativa de solución, se cumple e implica en darle una alternativa. La alternativa al final es que ha cedido o no a la baja voluntaria. Perfecto. La otra que colocó, perdón. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas la técnica o la actividad. A ver si la pillo. Lluvia de ideas. Aquí está. También denominada una tormenta de ideas, donde soltó él ideas, ¿no? Trabajabas aquí, ¿no? Ibas por aquí con nuevas ideas, con un tema, ¿no? Con el tema de los sueños, ¿sí? En un ambiente relajado, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Lo vio? Como docentes nosotros, y él se lanzó, como decían al principio, bueno, decía María Alejandra, que ahora va a hablar, decía, no, pero es algo innato. Sí y no. Él ya iba con una estrategia y con unas actividades definidas, igual que lo que tienen que hacer ustedes con la materia. Lo mismo. Lo mismo. María Alejandra, adelante. Sí, perdón. Yo puse aprendizaje basado en problemas porque, bueno, al final, para mí lo que se le presenta ya es el problema en sí, ¿no? Despedir a alguien de forma que la persona no se moleste o de forma asertiva. Y creo que la técnica que utilizó, o la actividad, perdón, es la de debate, porque en el debate lo que se trata de hacer es convencer ya sea a un público o al oponente o sea, que esté de acuerdo con tus argumentos. Y lo que hace George Clooney es tipo básicamente tratar de encontrar un punto o tratar de convencer a las personas que ese despido es más bien una nueva oportunidad y no un error, digamos, ¿no? Pero al final lo que quiere es convencerlo. Entonces, para mí es debate, porque en el debate se intenta convencer. Debate, ¿y el otro? ¿Y la estrategia era? Aprendizaje basado en problemas. Problemas. A ver, que tenemos que aquí había basado en problemas. Parte de un problema social, bueno, si está, lo despido, requiere la obtención y clasificación de la información, que no se conoce, lógicamente. Bueno, en este caso le ha venido de una, ¿no? Lo ha conocido ahí. Establecer alternativas al problema y ya está. Muy bien, perfecto. Y el debate tenemos propio acto de comunicación humana entre una o dos personas, para sostener distintas ideas, ¿no? Perfecto, ¿lo han visto? María Alejandra, ¿iba con algo estructurado, aunque fuera innato? Sí, tenía su estrategia, ¿no? Sí, por lo menos la chica. La estrategia y la actividad. ¿Alguien más que quiera compartir por ahí? ¿Qué colocó? Porque si no, hacemos un resumen por ahí. Vamos a ver. El resumen que tendríamos, a ver si lo puedo ver, tenemos aquí que miren, hemos coincidido en el tema de aprendizaje en retos. Vamos a borrar los retos. Basado en retos, bueno, basado en retos. Basado en retos y proyectos, aquí tenemos proyectos, método de pregunta. Reto ya lo tenemos, análisis de casos también. Ahí, retos, basado en problemas. Hemos analizado basado en retos, ya lo tenemos, basado en retos. Y en estudio de casos. Bueno, sí, puede ser un estudio de casos también. Basado en problemas también podría ser. Podrían utilizar distintas estrategias, muy bien. Y actividades, mira qué variedad nos ha salido. Discusión de dilemas morales podría ser, diálogo también. El FODA también, ver las cosas positivas. Aprendizaje invertido, no sé si tanto, porque no le ha dado información para decirle, el próximo día vienes y vemos de qué se trata el tema y hablamos, ¿no? No sé, ¿quién colocó eso? A ver si lo defiende. Si no, lo borro. Si no lo defiende el que lo colocó, lo borro. Fuera. Bueno, no lo defiende. Debate, escucha activa, discusión de dilema y lluvia de ideas. Coincidimos, ¿no? Diálogo de edad. El del FODA está muy bien. Esa también podría ser, ¿no? ¿Quién colocó el FODA? Yo. ¿Motivo, Natalia? Sí, buenas noches, profesor, compañero. Sí, porque justo en el diálogo que tiene, ¿no? El trabajador con
con la persona que tiene este cargo de despedir, toma en cuenta su hoja de vida, ¿no? Y él hace un recorrido en realidad por su hoja de vida, hablando sobre aquellas fortalezas que tenía inicialmente, ¿no? Con una historia de vida que él tenía y que la mostró en su hoja de vida, pero también le muestra una realidad de las debilidades al haber asumido un cargo por mucho tiempo y que no era feliz. Luego le genera ciertas oportunidades externas, pero también genera amenazas, ¿no? También entablando en el momento en el que le expresa en realidad que evidentemente hay muchas personas que son parte de las organizaciones, pero que no son felices dentro de ellas, ¿no? Entonces, considero que sí se hizo un análisis FODA como técnica. Cuando ¿Sí? ahora mismo nosotros hemos sido capaces de analizar qué tipo de estrategias y actividades vamos a desarrollar. Pero si elegimos el estudio de casos, tengan en cuenta que él hizo esto. Hizo un diagnóstico, ¿ya? Hizo un diagnóstico, como decía, con su hoja de vida. De qué tenía delante de la persona, que se quedó asombrada su compañera, lo vieron, ¿no? Y además de eso lanzó preguntas. Y también lanzó preguntas, ¿quién? La persona, ¿no? Después de eso, de esas preguntas, él mismo se dio las respuestas y le dio alternativa. Esa es una estrategia de estudio de casos. Súper, ¿no? Seguimos. Vamos, que vamos muy bien. Tenemos que dentro del punto de vista del análisis pedagógico, tenemos que ver el reconocimiento de los conocimientos previos, que ya lo hemos dicho, los objetivos, cómo adaptar el contenido y las actividades. Clarísimo tenemos esto, ¿no? Todo esto aquí, dentro de nuestra materia. Vamos a hacer más chiquito y hemos podido avanzar y después rellenaremos esto durante la actividad. Clarito, ¿no? Seguimos. Seguimos por aquí. ¿Qué más tenemos? Que hay que seleccionar los recursos y después nos vamos a evaluar. Que vamos a ver qué forma y qué momento podemos evaluar. Pero los recursos, ¿qué son? Pues aquí tenemos recursos tecnológicos, el Google Drive, Postcard, no sé, Schoology, Moodle. Entonces nosotros vamos a utilizar recursos. Y después las herramientas tecnológicas, pues serán la computadora, los proyectores, todo eso, tablet. Pero tenemos que determinar los recursos didácticos. ¿Lo ven? Que hemos utilizado en este módulo alguno, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Seguimos con el tema. Uy, me he ido. Seguimos con el tema. Después, la evaluación, ¿no? Que vamos a ver después y siempre. Vamos a ver que mediante la planificación didáctica, el docente resuelve problemas educativos en el aula. Para tener en cuenta el docente. Vamos a ver ahí si tenemos algún video. Y vamos a ver que gracias a esa planificación didáctica, todo lo que estamos aquí, ¿qué problema puede resolver nuestro docente? Pues pueden resolver distintos problemas, además del de la ansiedad que decíamos, ¿no? Se pueden resolver otros. ¿Le gustan los Simpsons? Vamos a ver. ¿Qué problema resuelve con el uso de qué? De recursos didácticos. Con el uso de recursos didácticos y tecnológicos, ¿qué problema resuelve? Esa va a ser nuestra respuesta. Será un buen día, será un buen día. Y 5 y 6, Pobre, le encantarán esos nuevos abdominales. It's just another day. Miren eso, una loca cantando una canción de hace 1.000.000 de años. Ahora Edna recuerda, si le enseñas una cosa a un niño, el día habrá sido un éxito.
Ahora, niños. ¡Niños! ¡Niños, por favor, presten atención! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Odio a los maestros! Hola. Llamada entrante. ¡Hola! ¡Los niños! ¿Para qué necesitan celulares? Seguridad. ¡Emergencia! Seguridad. Educación. ¿Podrían ponerlos en vibración? ¡Basta! ¡Todos en la caja! No más aparatos en esta clase. Todos irán a la gaveta con las ranas de biología. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a hacer nuestro diseño instruccional y vamos a utilizar recursos didácticos, ¿qué? ¿Los escondemos ahí? ¿Qué haríamos? ¿Hacemos caso a esa profe o qué hacemos? ¿Qué me dicen ustedes? Es lo último que nos queda de la utilización de herramientas y recursos. Yo creo que sería más bien, perdón. Adelante. Danita, Yo primero. creo que sería importante potenciar el uso, ya que los niños están todos concentrados en los celulares, potenciar el uso de ese recurso en alguna actividad para que puedan ellos desarrollar algún tipo de aprendizaje. Ah, y ahora mismo no me callo y después le doy paso, porque no le doy paso todavía a María Alejandra, porque no me puedo callar. ¿Qué tenemos aquí? Porque no me callo, porque ya me he emocionado. No podemos saltar la herramienta tecnológica sin el recurso didáctico tecnológico. Tengo los celulares, ¿no? Pero tengo la herramienta. Podés utilizar un GoCon o un ISU o no sé, cualquiera de los que conocen, ¿no? O tal vez ese que hemos hecho el video de presentación. No es la herramienta, no es la computadora, no es, ¿no? Ahí lo dejo. María Alejandra. Iba a decir lo mismo que Danitza, aprovechar el mobile learning para que puedan estar como ellos quieren, ¿no? Conectados, pero al mismo tiempo en la clase. Entonces necesitamos utilizar distintos software, plataformas, ¿no? Ahí entrarán que la realidad aumentada, que vamos a ver, el tema de, no sé, de learning, donde lo podemos alojar los contenidos, ¿no? En una página web, en un blog, no sé cómo podemos hacer la experiencia con simuladores. Para utilizar un simulador necesito un ordenador, pero no es el ordenador. ¿Ven el paso? Y si le hacemos caso a lo que va a ocurrir ahora, podremos avanzar en el diseño instruccional. Pero no se queden con ese celular metido en una caja, ¿ya? Porque eso a simple vista no nos sirve. Vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Lo vemos? Uy, a ver, ¿me he pasado? Uy, no, que es que aquí no está. Ahí, no se preocupen, lo tengo todo preparado. Tenemos a las ranas, y los celulares. Todos nuestros equipos informáticos aquí. Ahí se van a cerrar en un cajón. Porque no estamos utilizando herramientas tecnológicas. Ahí lo metemos con la rana. ¡Está bien, la desafiamos! ¡Enséñenos usando solo lo que hay en su cabeza! ¡Ay, descuida! Aún tenemos la vieja computadora de la clase. ¿Quién quiere jugar a completar palabras? Mi abuelo sufrió un derrame y tiene más memoria que esa cosa. Oye, ¿y cómo está? Mejor, gracias. Escuchen, niños. Mi nombre es Zachary Bond. Recibí mi maestría en educación en la Universidad de Tufts y son mi primer grupo. ¿Una maestría en Tufts? ¡Genial! Si hay textos, entonces, ¿para qué hablar? ¡Nuestros celulares! ¡Nuestros equipos! ¡Mi calculadora de propinas! Tarea, 20 minutos en Twitter. ¡Wow! Ese texto valió los 15 centavos que me costó recibirlo.
Isaac habló por Skype, hizo un blog de ortografía y se hizo nuestro amigo en Facebook. Creí que estudiaban los debates Lincoln Douglas. Las guerras entre el hombre L y el perro T. Ay, no. Me alegra que tengan un suplente que los estimule, pero me preocupa la señora Krabappel. Ah, descuida. Oí en el patio de juegos que se encuentra bien. Ya nadie quiere jugar, solo se dedican a rumorar. Ahora, ¿quién puede decirme qué era la doctrina Monroe? La política del presidente Monroe de que Estados Unidos tiene derecho como nación. Espera, ¿estás diciéndome que lo aprendiste de memoria cuando con un celular puedes averiguarlo en 30 segundos? Yo activo de mi cabeza de basura. Así es, hijo. ¿Qué son estos? Son caritas sonrientes. La señora Krabappel las ponía en nuestras tareas como recompensa por un buen trabajo. Ah, sí, pues mi salón de clases no tiene papel, mire. Pero estos solo son signos de puntuación sin sentido. ¡Ay, qué fabuloso! ¿Bien? Qué bueno. Voy a emplatarlo. Uy, se lo coló por ahí. Entonces, mediante la planificación desde el punto de vista, utilizando lo que hemos dicho, ciertos recursos didácticos, podríamos resolver problemas, ¿no? ¿Qué me dicen? Lo que decíamos aquí. Problemas educativos, podríamos resolverlo y estaríamos en que en la selección de los recursos. ¿Qué me dicen después de ver el video? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Les escucho. Herramientas, recursos. ¿Lo tenemos? Que eso lo tienen que trabajar. Y terminamos con la finalización. ¿Y este final qué es? Lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros, crear ¿qué? Aquí tenemos. Vamos a crear entornos virtuales de aprendizaje, que se llama EVA, como bien conocen, que son basados en ¿qué? Un espacio de alojamiento en la web. Vamos a utilizar distintas herramientas para alojar ¿qué? Toda esta información en nuestros estudiantes. Vamos a ver, gracias a la actividad que vamos a utilizar lo que es un diseño de página web, vamos a utilizar lo que es la realidad aumentada. Y aquí lo vamos a poner, realidad aumentada, o página web, o gamificación. Entonces vamos a utilizar ese tipo de recursos didácticos. ¿Para qué? Para crear lo que decíamos aquí, un espacio educativo y alojado. Como veían ellos lo querían todo ahí, alojado, toda la información. Después de eso, ¿qué más tenemos? Hay que mejorar, como vieron en el video, la interactividad entre el docente y el alumno y los materiales de aprendizaje. Entonces, vamos a crear la actividad número 6 será relacionada con crear el espacio educativo de alojamiento. Una página web, realidad aumentada, interacción y materiales de aprendizaje. Todos los temas que tenemos dentro de nuestra materia. Muy bien. Seguimos entendiendo qué vamos a desarrollar. Dentro de ese espacio educativo de alojamiento web, pues tenemos que lo más importante es que nosotros consideremos las características. Entonces, estas características son nuestro punto de partida. Tenemos que utilizar un ambiente electrónico, lógicamente, donde nuestros estudiantes van a manejar y lo tenemos que hospedar en la red. Todo ese material va a estar en la nube. Todo ello va a permitir que ese contacto que se produce entre las actividades formativas del docente y los alumnos sea de forma interactiva. Entonces, las actividades también lo vamos a alojar, como hemos visto, en la nube. ¿Y qué tenemos más? Que vamos a utilizar tecnologías digitales. Lo que les decía, realidad aumentada, alojamiento en la página web y alojamiento también dentro de lo que es Geniality, que también nos proporciona esa plataforma. ¿Qué más posibilidades tenemos dentro de...? Es cómo manejamos la dimensión, cómo hacemos ese equilibrio, la dimensión de los contenidos con la dimensión tecnológica. ¿Cómo vamos a poder ir de la mano? ¿Por qué? Porque la dimensión tecnológica, ¿qué son? Las herramientas y aplicaciones informáticas para construir ese entorno. Lo que le decía, página web, realidad aumentada o lo que son a través de ¿qué?
de situaciones reales y simulación. Entonces, ese es el entorno que vamos a utilizar para nuestra materia, nuestro diseño. Después de tenerlo claro que vamos a utilizar la dimensión tecnológica, vamos a trasladar ¿a dónde? ¿A dónde nos trasladamos con esas aplicaciones informáticas? Pues aquí, a una parte muy importante que es lo básico, la relación con nuestras propuestas. Vamos a publicar tanto los materiales como las actividades. Vamos a ver cómo se pueden comunicar los miembros de grupo o nuestros alumnos y cómo pueden colaborar con las actividades. Cómo organizamos la asignatura. Entonces, voy un poquito para atrás. Con la actividad número 6 vamos a hacer eso. ¡Uy! Se me coló. Ténganme paciencia. Vamos a publicar los materiales y las actividades, que ya lo tenemos. Tarea hemos diseñado, materiales lo tenemos. Vamos a lograr que ellos se puedan comunicar porque puedan ver todos esos materiales y esas actividades. Y puedan colaborar con las tareas. Y además organizar toda la temporalidad de nuestra asignatura. Dimensión tecnológica. Y en la dimensión educativa, ¿qué será? Pues las competencias que queremos desarrollar en todo momento en nuestros estudiantes. Como le coloco ahí, esto representa el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda su extensión, sea un mes, su materia, sea un año, pues ahí tienen que colocarlo. Eso va con competencias o objetivos, dependiendo de su diseño instruccional. ¿Qué más? Vamos a ver ese equilibrio entre la dimensión tecnológica y la educativa. ¿Pero qué tenemos ahí? Apreciamos que esa interacción se tiene que producir constantemente también entre los alumnos, no solamente entre el docente y el estudiante. Esa dimensión de aprendizaje tiene que ser que a través de la participación activa y la cooperación de todos los miembros del grupo. O sea que cuando utilicemos una herramienta como Geniality o una herramienta tiene que ser en e-learning, cooperativa. Después de eso podemos utilizar, bueno, vamos a utilizar blog, página web, no vamos a utilizar wiki, pero todo ello lo vamos a poder compartir en redes sociales. Como veíamos en ese de los Simpsons, ¿no? Lo importante el tema de la comunicación y la interacción, ¿no? Lo que pedían ellos. Eso lo que nos ayuda es a crear criterios para la selección de mi espacio de aprendizaje virtual. Y esos criterios son, lo que le decía, depende de lo que tenga institucionalmente, del modelo educativo que tenga mi universidad. Entonces ahí podemos utilizar de los elementos didácticos, que eso va relacionado al tema de las estrategias, al tema de las herramientas tecnológicas que puedan tener tanto la universidad como mis estudiantes. También tengo que ver hasta dónde llegan, ¿no? O cómo puedo llegar a la proporción. Estos son criterios de lo que yo voy a hacer con mi espacio de aprendizaje virtual. Y también lo personal, lo que lleva cada uno, que era, esto va muy parecido a lo que hablábamos de los aprendizajes iniciales. Todo ello desemboca en ¿qué? En lo más importante, en el diseño del aprendizaje virtual y en el diseño de nuestro aprendizaje. Todo nos lleva a que hay un cambio, ¿no? Dentro del contexto y sea que alcance la virtualidad.